grabando, gracias Alberto. Pues bueno, seguimos con la sesión. Hemos parado para tomar un pie y tomar la pastilla de las 8. Esa pastilla, ¿verdad, Susana? La que se tomó el legislador. La que se tomó el legislador, ¿no? Antes de legislar y prever, como Carles bien decía, que incluso un muerto, una vez extinguida su responsabilidad criminal, puede haber su patrimonio embargado, ¿no? Estas novedades jurídicas son tan novedosas que yo creo que hay que hacer un estudio súper asombroso, sin duda, y toda la teoría del delito, ¿no? Incluso yo creo que Kant alucinaría a pepinillos después de ver Torrente 5 y leer el Código Penal. Sin duda, cualquier ciudadano del centro de Europa tendrá un reflejo fiel de lo que estamos siendo, ¿no? De la imagen que proyectamos. Torrente 5, reforma del 2015. La última conferenciante de esta primera sesión del ciclo de conferencias de la reforma del Código Penal de 2015, entrará en vigor el próximo mes de julio de 2015, por cierto. El 2015 todo, lógicamente, pues es la señora fiscal, que aquí la tengo a mi derecha. Voy a tardar un poco en darle la venia, porque ya sabéis que yo con la fiscalía me llevo bastante bien y me gusta pues, que sufran un poco el turno, ¿no? Hoy que estoy presidiendo, vamos a llevarnos bien, señora fiscal. Pediré la venia. Voy a darle el turno, usted esté tranquila, pero permítame que ahora yo la presente como usted se merece. Usted tiene un blog que se llama togainistacones.com, que es espléndido, brillante, literariamente, aportando otra visión diferente de lo que es la administración de justicia, incluso en alguno de sus escritos explicas que nunca ha recibido una llamada del ministro de Justicia, ¿no? Para decirte, ni siquiera buenos días, pero tampoco para decirte que sois aquella imagen que tenemos a veces de la Fiscalía, ¿no? Que sois una especie de secta, con cariño lo digo, que sois una especie de secta contraria a los abogados y a los ciudadanos, que nunca te llamó, ya desde el año 92 que estás como fiscal, jamás te ha llamado ningún ministro, ¿no? Tampoco te llamó Belloc, ¿no? Cuando hicieron la reforma de la ley orgánica del jurado y de repente, pues en su momento dijeron, pues ahora vas a ser también la especialista en tribunales del jurado, vas a ser la especialista en violencia doméstica o de género y además vas a ser la portavoz de la Fiscalía de Valencia con los medios de comunicación, ¿no? Casi nada, ¿verdad, Susana? Ahí va. Y vas haciendo, ¿no? Y bueno, pues tienes tu blog, que recomiendo Alberto, cuando edites esto, si puedes poner, sería brutal, con togainistacones.com. Entonces ya te has ganado otro trocito de cielo de los muchos que te has ganado desde que nos conocemos y compartimos vivencias digitales. Y luego, lo siguiente es, perdona, soy artista con el Twitter. Esto ya, el arte y artista, que viene por lo de que bailabas, o viene porque eres un artista usando la palabra, bueno, o un poco de todo. Viene por lo de que bailaba y viene también porque me gusta mucho la literatura, escribir y tal. Y sobre todo porque es una anécdota, que es una frase que utilizan, yo tengo años a que vaya, y cuando alguien intenta dar una excusa o lo que sea, dice, no, pero esto es estético. Pero ahora es que yo no lo entiendo así. Nadie hace eso. Pero ahora soy artista y de repente todo el mundo se queda, vale, si es así, digo, esto es estupendo, ¿no? Es como Le sirve de patente de corso para salir del problema, ¿no? Bueno, pues después de esta, has visto al final te he dejado sola, mi turno, Susana. Vamos a llevarnos bien, nos estamos llevando bien, ¿no? La Fiscalía y la abogacía no tienen por qué llevarse mal, ¿no? Me extraña que no haya venido ningún miembro de la Fiscalía de Tarragona, cuando todos nos decían que iban a venir y que querían asistir, pero luego seguro que lo mirarán en YouTube, porque la cara cambiaba de muchos cuando decían, no se preocupe que si no puede venir, lo van a poder ver en YouTube y lo vamos a colgar en la red. Colgar, luego, qué palabra tan fea, ¿verdad? Lo vamos a subir, tampoco me gusta. Lo vamos a proyectar desde la red de redes, gracias a Alberto y Axel, que están aquí haciéndonos coger complejo de la familia Beca, decía Cristina, ¿no? Fotos y fotos, pero agradecemos. Entonces, ahora Susana nos va a hablar desde su punto de vista como fiscal experta en la jurisdicción penal
de qué le parece esta reforma. Me parece que está encantadísima, sobre todo de que el 1 de julio está esperando cómo aplicar. Sobre todo nos va a hablar pues, de la suspensión, de la ejecución de la condena y con especial referencia a la violencia de género y todo lo que va a ocurrir con esas condenas que van a cambiar de manera importante, no es poca broma, sino de manera importante. Y además nos va a hablar de la sustitución encubierta. Para mí no existe porque el 88 ya nos revela sustitución. Un clásico, ¿no? ¿Quién no ha pedido, Joan, quién no ha pedido 28 veces la sustitución de una condena de un cliente de 6 o 7 meses de prisión, ¿no? O de 6 meses, ¿no? Y luego lo vuelve a pedir, ¿no? Y te dicen que no y luego vuelves a pedirlo, ¿no? Señoría, pero es que antes pedía la sustitución por multa, pero ahora la pido por trabajos de comunidad. No, pero antes la pedí por una cuota de 3 euros y ahora la pido por una cuota de 5. No le estoy pidiendo lo mismo, ¿no? ¿Quién me ha pedido 28 veces una sustitución? Pues bueno, el que no lo haya pedido, pues ya no lo va a poder pedir, ¿verdad, Susana? Quiere decir, tiene tiempo hasta el 1 de julio, ¿no? Le damos 2 semanitas. Aprovecha de la oportunidad porque esto se acaba. Y muchísimas gracias por venir desde Valencia. Vamos a hablar en castellano, que nos entenderemos, aunque en catalán y valenciano yo creo que también, incluso en la PAO podríamos entendernos, que es una variante de catalán que ahora nos falta de poner, pero vamos a hablar en castellano, que entre otros pues es la lengua de Torrente y de Camilo Compostela, ¿no? Muchas gracias, Susana. Bueno, lo primero, dar las gracias, por supuesto, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. No estoy tan encantada de la razón que me traes y la razón fundamental es la reforma del Código Penal, porque, ojito, a que la cosa, eso, pero bueno, por lo menos tiene una cosa buena, que es que pues, me ha hecho venir aquí y esto está bien. Pero cuando me pusieron venir y qué tema cogería hasta sobre la parte general, la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Por desgracia hay muchísimas. Pero pensé que la parte de ejecución de las sentencias era una parte súper importante que siempre, todas las reformas que hemos sufrido nos ha angustiado muchísimo. O sea, de repente te cae la reforma encima, te suben las ejecutorias a fiscalía en capazos, en tal. Pero claro, en Tarragona suben en carros de la compra. Sí, en carros. Suelen subir en carrito de la Sí, compra. aquí en Valencia también suben en unos estupendos carros de Mercadona que se mangan. Los C de Mercadona. No sé muy bien. Pero luego ya cuando se acaba, pues bueno, ya van como sea, en capazos, hay funcionarios que se traen esos que se compran en los chinos y eso. Esto no lo hemos visto en lo de Tarragona. Pero todo es innovar, todo será que cuando vean. El caso es que te traen todas estas animaladas y yo recuerdo de otras veces pues tener tiros. Y yo cuando leí, o sea, lo primero que me llamó la atención, miré cómo estaba el tema de la vacante y cuando digo 3 meses, Dios. Porque las otras reformas han sido en 6 meses, ha habido mientras tanto una instrucción, una circular de Secretaría Técnica y prácticamente cuando llegaba el momento ya estaba todo revisado, salvo lo que pidieran en instancia de debate, pero todas las cosas. Cuando tuvimos que revisar todos los arrestos de fines de semana, todas las penas que se convertían en multa, por lo menos lo que se podía adelantar lo teníamos. Ahora no tenemos nada. Hemos preguntado a ver la Secretaría Técnica, ya que la Fiscalía, ya que es el órgano que se dedica solo a eso, a ver qué nos dicen y están estudiando muchísimo. Muchísimo. Cuando eso nos van a poner, nos van a dar una cosa que le va a salir niquelada. Pero estamos entrando en junio y aquí estamos. Y la verdad es que la reforma tiene unas cosas tan espeluznantes que no entran. Pero ya entrando en el tema, ¿qué es lo primero que me llamó la atención? Pues que lo cambiaba todo. Que lo cambió. Ahora lo he hecho mal. Está apuntando bien. El rojo. Hay que darle a la fecha de ahí. Claro, pues acaba entonces. Pues lo primero que me llamó la atención es por qué cambiaban esto, qué es lo que pasaba, que
fecha para esta. Porque será necesario este cambio. Quiero decir, las reformas normalmente se supone que obedecen a un clamor, a una necesidad. Y esto lo pregunto a todo el mundo. ¿Alguien os habéis sentido tan tremendamente incómodos con el mecanismo de la suspensión o la sustitución de la pena que requiriera un cambio, que le diera una vuelta por completo al tema? Yo la verdad es que no, vamos, se me ocurren millones de cosas del código que cambiaría antes que esto. ¿Que no está bien? Bueno, pues no está bien, pero que... Pero entonces lo primero cogí y dije, voy a mirar bien, porque seguro que lo que nos estaba dando problemas lo han solucionado. Hay una serie de cosas que ahora lo veremos, por ejemplo, el tema que se nos juntaba siempre, que es la combinación de las reglas de conducta con la pena. Es muy bonito eso de que como regla de conducta para dar la suspensión le pongan a un delincuente el alejamiento, pero es una completa estupidez porque ya lo tiene como pena, por ejemplo. Es otro problema el que le obliguen a hacer un curso de rehabilitación de maltratadores cuando las penas de prisión son tan cortas que no los incluyen en los programas. Entonces, solo, tampoco. Entonces digo, ¿y esto para qué lo han hecho? Pues no lo he entendido. Pero yo me puse a leer y dije, bueno, pues vamos a ver si por lo menos técnicamente tiene algo mejor, qué es lo que pasa. Y lo único, así en líneas generales, lo único que encuentro es que lo que más les ha preocupado a la hora de reformar esta materia es el tema económico. El único, ahora lo veremos, lo he clasificado en diversas clases de suspensión, las que yo he encontrado porque me ha dado la gana, pero el único requisito que se mantiene para todas las clases de suspensión es el de haber pagado o el de cumplir el requisito de pago. Y cuando digo el único, quiero decir el único, o sea, ni siquiera el de delincuente primario, el de no haber delinquido. Para todo hay excepciones, menos para esto. Con lo cual, retomando lo de antes, lo del tema de la rehabilitación, parece que no sea lo que más lleva. ¿Que cómo nos lo venden? Pues por supuesto nos lo venden con la historia de que ahora los grandes delincuentes no estarán en la calle sin devolver todo el dinero. Pero vamos a ver, esto va a afectar a el que haya robado lo que sea y no pueda pagar. No creo que afecte al señor que tenga su cuenta en Suiza pintada. Igual me equivoco y entonces vendré aquí y diré, me he equivocado, nos han devuelto el dinero de Suiza y yo estoy más contenta con las cosas. Lo estamos grabando, ¿no? No. Y yo lo reconozco. Si esto sirve para qué, oye, estupendamente y estaré encantada de haberme equivocado. Mucho me temo, porque mi bola de cristal funciona bastante bien, que no va a ser, pero ahí vamos. Y parece que tenéis fama, de la brujería. Sí, el modelo pitonisa fiscal está bien. Entonces, bueno, pues un poco lo que iba a mirar, yo luego me enrollo y hablo de lo que me da la gana, pero es un poco lo que es la reforma, el espíritu de la reforma, y luego ya entraros. El espíritu de la reforma se supone que viene en la exposición de motivos, en la parte que se refiere a esto, y en cuanto a ello, yo lo primero ya digo, a ver si ha mejorado, sí que hay una mejora técnica, hay que ser honrada, honesta y decirlo. Hay una mejora técnica que es que una mayor seguridad jurídica para algunas cosas, porque hay un margen más pequeño de discrecionalidad. Por ejemplo, en el hecho de que antes se podía poner, no había ningún patrón que dijera penas de tantos años, se ponen tantos años de suspensión, y ahora sí que lo han. Y luego hay una cosa que es lo que mejor valoración merece a mi juicio, que es la necesidad o la obligación de pronunciarse sobre la ejecución sobre la suspensión de la ejecución de la pena o en sentencia o nada más esta sea firme. Y esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para el tema que tanto fiscales como abogados tratamos mucho, que es el de la conformidad. Cuando uno puede entrar en el PAC, y perdónenseme la vulgaridad, pero en el PAC de conformidad, no solo en los años, sino si se le va a dar la suspensión de la ejecución de la pena o no, la posibilidad de conformar es mucho mayor, pero no solo por obtener una conformidad y no hacer el juicio porque somos unos vagos, que es lo que piensan algunos, no, sino para que el cliente se vaya satisfecho. Yo entiendo
que alguien no se puede arriesgar a conformarse con una pena de 2 años de prisión si no tiene la seguridad de que se le va a dar la suspensión. Con la separación muchas veces entre juzgados ejecutorias y juzgados sentenciadores, lo que pasa es que decía, ya se pronuncia la ejecutoria, y entonces, claro, te decían, con toda la razón, el letrado decía, no se conforme, y yo a veces le digo, no se conforme, porque yo no le puedo asegurar, yo le puedo asegurar cuál es el contenido de mi informe, pero no le puedo asegurar que el juez lo va a dar. Si es el mismo juez, si en ese momento se pacta y se dice qué es lo que va a pasar, pues evidentemente esto sí facilita la ejecución. Y luego además se dejan de tener estos periodos intermedios que va la cosa vagando. Sobre todo yo aquí en Tarragona no sé si lo hay, pero en Valencia el juzgado de ejecutoria separado del juzgado de los juzgados de lo penal. Los juzgados de lo penal son los de ejecutorias. Algo parecido ahí. Entonces hay una especie de momento... Sí, en la segunda planta del edificio donde Pau vio el burro. Allí hay una especie de oficina donde también hacen un refuerzo de ejecutorias. No, pero aquí lo que hay son... Solo mandan a la gente para decirle que tiene que ir a cumplir la pena. No, pues hay sitios donde... Hay un refuerzo, sí. Pues hay sitios donde está específicamente previsto el juzgado, por ejemplo, el 5 y el 13 de Valencia son juzgados de ejecutorias. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se crearon, me parecía que era una cosa muy buena, pues resulta que cuando vamos a juicios, ¿y esto que me van a fraccionar la multa? Pues no lo sé. Y entonces le pregunté al juez, ¿me va a fraccionar la multa? Uy, eso vaya a ser ejecutorias. Entonces, claro, se pasa a lo mejor 4 meses. Yo siempre les digo, mire usted, vaya haciendo una huchita, vaya ahorrando, vaya metiendo su dinerito y así esto, los plazos, pues se los hace. Y todo esto se supone que se ha previsto. Así que con esto ya he cubierto la parte de decir que algo hay hecho de bueno y ahora ya puedo directamente, ya he cubierto la cuota de crítica positiva y ahora ya me puedo poner con el resto. Por lo demás, a mí la verdad es que me parece que se ha complicado la vida innecesariamente, que no tiene demasiado sentido y que muchas cosas no se entienden. El sistema cambia por completo. Antes conocíamos la suspensión de la ejecución de la pena, la sustitución, la suspensión extraordinaria para el 87, los drogodependientes, la sustitución por expulsión, y cada cosa tenía su sitio y sus requisitos. No digo yo que estuviera demasiado allá porque algunos se mezclaban, pero ahora todo lo meten en un mismo saco, que se llama sustitución, suspensión, y entonces hay una modalidad de suspensión, al final me trabuco yo, que es la que como reglas de conducta tiene la sustitución y es donde se mete la antigua sustitución por multa o por TBC. Entonces, bueno, pues para intentar hacer un esquema, ya digo que de forma menor discrecionalidad en algunas cosas, el establecimiento de plazos, la necesidad de inmediato pronunciamiento, pero hay una mayor discrecionalidad, se puede dar, porque antes teníamos cuando se delinquía automáticamente se revocaba la suspensión, ahora no, ahí está. Cuando se incumple la regla de conducta, pues tampoco, porque se puede poner otra regla distinta. Siempre que no tenga antecedentes penales se da, tampoco. Con lo cual dejan un margen, lo que en principio parecía muchísimo más, se rompía el margen de discrecionalidad que muchas veces, pues ahora para otras cosas se da. Y eso es un poco la suspensión, que es como se llama todo, pero luego ahí incluye la sustitución, las reglas, y al final acaban en el mismo, porque para revocar son las reglas lo que acaban. Modalidades. Y ya digo que esto es una terminología que yo he introducido, pero bueno, seguramente mucho más. La ordinaria es la del 81, que es la que conocíamos más o menos normal. La excepcional, que es la del 83, que es sin requisitos, pero el de la reparación ya digo que es el único requisito que se mantiene estable. La que yo he llamado humanitaria, por llamarla de alguna manera, que es la de por enfermedad, que ya hablaremos también. La especial, que es por adicción, que es la del artículo 87. Y
principio dices, pues bueno, a ver si aprovechan para también quitarse esto del delincuente primario, del que delinca por primera vez, que no estaba claro, que sí, que no. Pues no, porque dice que el condenado haya delinquido por primera vez, y está ahí todo estupendo. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto del 136. Estupendo. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. Ahí está. Repito, que no se tendrán en cuenta los antecedentes correspondientes a delito que por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. ¿Y dónde viene como anexo la bola de cristal, la ouija o el qué? Porque adivinar que por la naturaleza del delito, por las circunstancias, este tiene relevancia para valorar, es un juicio de probabilidad, más de esperanza, más relevancia, más comisión de delitos futuros. Es la dicción más marciana y más contraria al principio de seguridad jurídica que he visto en mi vida. Susana, ¿tú crees que Iker Jiménez de Cuarto Milenio podría Yo había pensado que hicieran una serie. ofrecer claridad sobre este aspecto? Lo digo porque si esto es así, me consta que nos dejarían la sala. Es decir, el Colegio de Abogados de Tarragona ha puesto de manifiesto que no había cesión de sala porque era un acto jurídico. Pero que, claro, si ya no es jurídico, pues podemos hablar con Iker Jiménez para la interpretación de... Es una llamada a la adivinación judicial. Efectivamente. Muy de Iker Jiménez. Cometerá un delito o no cometerá un delito. Claro, y cómo el juez, la verdad es que es un acto de responsabilidad suprema, cómo el juez se pone en la posición en que tiene que adivinar por la naturaleza y circunstancias la esperanza de que tenga relevancia para la comisión de delitos futuros. Habrá que recabar informe a... Esto es para hacérselo mirar, con lo cual la primera frase, que era que el condenado haya delinquido por primera vez, pues se va a donde se va. Pero tampoco indica los delitos que se cometen. No, ni la naturaleza ni circunstancias, no dice nada, ni siquiera habla de las circunstancias del autor, ni del tipo de delitos. Yo a mí eso ya me puso toda loca. La duración de la pena, 2 años en cómputo total. Oye, pues mira, hasta aquí parece que la cosa no, porque luego viene el económico, este no parece, este es riguroso, pago de responsabilidades o compromiso de pago, porque aquí sí que lo explican divinamente, que haga un plan de pago, que no falte, que no se haya cumplido el decomiso, no sé si el quinti o algo cual, pero ahí está. Y eso es más o menos la suspensión que hasta ahora teníamos, pero tengo aquí sorpresa, suspensión especial. Suspensión mal escrito, suspensión. Entonces, nos vamos a otro tipo. No habitualidad, duración de la pena. Sorpresa. Para esta, que dice excepcionalmente el juez podrá, ya no son 2 años la suma, que era 2 años cada pena. ¿Por qué? ¿Qué requisitos? Pues allí ya van más. He visto un compañero que a los ojos le hacen chiribitas. Pensar que en una sentencia, pues claro, puede haber varias condenas, ¿no? Y claro, individual, que no supere los 2 años. Claro, es que es el del 83 excepcional. Uno por aquí, claro. 1 y medio por ahí. Bueno, eso es bueno porque eso permite la suspensión que no permite ahora. Parece un traje de Sí, medidas pero solo excepcionalmente. ¿Pero en qué caso es excepcionalmente? Porque te dice excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1 y 2, la económica sí, y siempre que no se trate de reos habituales, faltaría más, podrá ponerse la suspensión que individualmente no excederán de 2 años. Y ahí vamos ya otra vez al ejercicio de adivinación. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y en particular el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. Pues
delitos, no sabemos por qué uno entra en la clase A o en la clase B. Muy bien para estos letrados que, como hemos dicho, existen, porque no le he pedido lo mismo, le he pedido la del 81 y ahora voy a la del 82 y mañana miraré la del 83 que tengo yo. Por supuesto, ¿no? Que por lo menos tal. Porque no, o sea, quiero decir, no hay ninguna razón para distinguir entre una y otra, pero claro, la diferencia es esencial. Porque además, entre otras cosas, ya no te piden que tengas antecedentes penales, piden que no tengas habitualidad. Pero mientras no digan otra cosa, el concepto de habitualidad es el que viene en el Código Penal, que es por lo menos 3 condenas por delitos de la misma naturaleza, con lo cual El ya... plazo de 5 años, ¿no? Esto se mantiene un poco, ¿no? De momento eso parece, pero yo no me creo ya nada. Y ahora vamos a la humanitaria. Esta parece más fácil. Me parece más fácil y más razonable. ¿Por qué? Porque el único requisito es que no, que no tenga una suspensión pendiente por el mismo motivo. Se mantiene el de antes y parece razonable. Pero luego vamos ya al medio. Enfermedad muy grave con padecimiento sin curar. Esto de explicarte cómo se tiene que dictaminar, si es el médico de instituciones penitenciarias, el forense, si es el certificado del ambulatorio donde vas, no. Pero además a mí me parece muy poco esencial la redacción. ¿Qué es una enfermedad muy grave? Una enfermedad muy grave, evidentemente, en el caso de un cáncer terminal, nadie lo duda, pero una enfermedad muy grave es también tener el VIH, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, pero que ya está controlada. Puede ser cualquier enfermedad crónica, como la diabetes, y padecimientos incurables. No dice que sean insoportables, dice que son incurables. Pues evidentemente unos diabéticos se tienen que pinchar todos los días y no puede tomar azúcar, pues son padecimientos. El asmático también, ¿no? Por ejemplo, es que hablamos de enfermedad muy grave. Yo me parece que eso no es una redacción seria para un precepto del Código Penal y más para un precepto que dice algo tan importante. Y que ahí se nos pueden colar una cantidad de gente con infartos cardíacos y ya sabes todo lo que me estoy refiriendo. Quieres ahorrar, no quieres estar acá. Ahorrar, no quieres ahorrar dinero, quieres que la gente pague la IRPF y además no vaya a la cárcel y no nos tengan que alimentar, ¿no? Pues eso será. Pero vamos ahí, yo creo que se puede meter un... Sí. ¿Qué penas entran en este suspensión? Cualquiera. Pues en esto, a ver, espérate un segundo que no... De cualquier pena. Yo digo, a ver si no lo miro bien. Un Cualquier enfermo del riñón con que tiene celulitis entraría. Claro. Es que... O sea, De cualquier pena impuesta. Sí, sí. Yo, vamos, me parece que el único requisito es ese, que no se tenga otra pena suspendida por el mismo motivo. Y la de la prisión esa también, Sí, la La prisión permanente revisable, claro. Lo que pasa es que como no le dejan revisar porque no han pasado 25 años, pues no podemos hablar. Cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno. Ahora vamos a la que yo llamo extraordinaria. Ya he dicho que la nomenclatura, pues si os gusta la adoptáis, pero vamos, es la que me ha quedado ahora más. Vamos a adoptarla y vamos a ser... Bueno, y luego tengo que resolver. Vamos a ser sus amigos. Voy a responder a una pregunta que se han lanzado allí, pero eso lo será. Que es cómo llamaremos al juicio de faltas. Suspensión extraordinaria. Pues esta es la que todos conocíamos. ¿Me das la suspensión del 87? Que es la de delincuentes que estén en tratamiento, que hayan delinquido por la drogodependencia. Sigue sin decir si esto tiene que, yo me parece que han perdido una gran oportunidad para decir si la drogodependencia tiene que estar contemplada en sentencia, no contemplada en sentencia, cómo tiene que estar contemplada, si vale o que la tengan no antes simple, si necesita la incompleta, pero da igual, ellos van, pues, la certificación de tratamiento de deshabituación, que tampoco nos dicen quién la puede dar, con lo cual teóricamente podría entrar, que ahora también pasa, pero bueno, se podría haber solucionado. Puede entrar un delincuente en condenársele sin ninguna referencia a la drogodependencia y luego pues entrar o haber estado preventivo, que el médico de instituciones penitenciarias diga ha empezado un tratamiento. Sobre toda la vida, ¿no?
Joan Crugar, cuando agotaba el 88, a los 3 años de edad. También tiene tratamiento. Señoría, también voy a pedirle el 87. Bueno, yo hago lo contrario. Yo cuando vienen a hablar conmigo digo, bueno, va, si quiere algo, deme algo, pero démelo ahora. Porque ya, pero sé, cuando Ahora ya no se puede pedir, ahora ya puedes hacerlo después. claro, se puede hacer y no se exceptúa el requisito de la reparación. Quiero decir que hasta para estos también tienen que reparar el daño. Los únicos que no son los enfermos. Y ahora vamos a los problemas. Bueno, yo he ido apuntando alguno, pero alguno más allá. El cómputo del plazo. El cómputo del plazo, esto me parece otra barbaridad jurídica de cuidado. Se cuenta desde la resolución. Ahí vamos. Si la resolución es la sentencia, pues desde la sentencia. Y como dice Sino, desde que se afirme, que se ponga en el momento en que se afirme, el problema es el siguiente. ¿Cómo vamos a computar que corra el plazo de una suspensión de una persona que no sabe, porque no dice nada de antes, era a partir de la notificación? No tiene que constar la notificación. Como no tiene que constar la notificación, tenemos a un señor que puede tener que estar cumpliendo no solo una suspensión, sino unas reglas de conducta que no conoce. Lo cual lleva al absurdo, porque a este señor va y resulta que delinque en medio. Claro, no le puedes decir que le revocas una suspensión que no conocía. Con lo cual, el plazo, lo del cómputo del plazo es una barbaridad tremenda. Pero luego cuando veamos la revocación, vemos que como la barbaridad todavía es poco. La determinación de algunos requisitos, pues ya lo hemos dicho, con la ouija y con la bola de cristal, estupendo, pero sin ello difícil. La preeminencia del factor económico, pues otro tanto. La audiencia del ofendido. También se habla en algún sitio de dar audiencia al ofendido, pero es que incluso en eso se han olvidado que el ofendido, ¿qué pasa cuando el ofendido es un menor de edad? ¿Le das audiencia a un niño de 5 años que ha sido objeto de abuso sexual? Pues no habla ni del Ministerio Fiscal, ni del representante legal, ni nada del ofendido. Y los delitos que no tienen ofendido en sentido estricto, por eso digo que técnicamente pues la cosa tiene como tal. ¿Qué reglas de conducta? Veamos. En la suspensión normal, primer grupo. La prohibición de aproximación y comunicación, pues lo que decía antes. Nadie me ha explicado todavía cómo se computa conjuntamente, una como regla de conducta y otra como parte de la